amigos, pues aquí estamos otra vez. Una disculpa por ahí, queridos, los que ya estaban conectados. Un saludo a nuestro querido Edgar Durán, a Estados Unidos, como siempre. Y queridísima Dianita Fernández, gracias por estar presente desde Tampico, Tamaulipas. Un saludo a ese estado que también sufre embates terribles y dolorosos todos los días. Queridos amigos, desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, una vez más agradecemos su presencia al programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Les decía, les hablaba sobre el tema que hoy vamos a tratar. Queridos amigos, títulos de crédito, las consecuencias de su firma. ¿Quién va a estar con nosotros? Hoy está con nosotros nuestra querida maestra Sonia Alejandra García Beltrán, hablando de los catedráticos de INADE, queridos amigos, nuestros catedráticos de excelencia. La maestra Sonia Alejandra García Beltrán, juez séptimo de lo civil de cuantía menor, nada más y nada menos que son nuestros catedráticos aquí. Estamos en Insurgentes Sur 623, queridos amigos, en este momento en vivo. Y les comentaba, la maestra Sandra, licenciada en Derecho, titulada con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM. Saludos a todos los de la Facultad de Derecho. Maestra en Derecho, titulada con mención honorífica por el Instituto de Desarrollo Jurídico. Doctoranda en Derecho, próxima a titularse, ya nos falta muy poquitito, por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, también aquí en nuestra casa. El 1 de enero de 1996 es designada como archivista en el Juzgado 14º de Arrendamiento Inmobiliario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El 27 de junio de 2002 fue designada por la Comisión Mixta de Escalafón como pasante en Derecho en el Juzgado 39º de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. El 1 de abril del 2006, designada como secretaria proyectista del Juzgado 39º de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El 1 de junio del 2009, comisionada como secretaria proyectista al Juzgado 50º Civil de Paz del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 1 de marzo de 2010, designada secretaria conciliadora del Juzgado 6 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El 21 de febrero de 2012, designada como juez de paz del Juzgado 12º de Paz Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y actualmente Juzgado Séptimo de Cuantía Menor del Poder Judicial de la Ciudad de México. Como pueden ver, queridos amigos, es la trayectoria, es una pequeña semblanza de la trayectoria que lleva nuestra invitada del día de hoy, para que se den cuenta que estamos ante la expertise sobre un tema como el que vamos a tratar. Hablar de títulos de créditos, a veces no sabemos ni siquiera cuáles son los títulos de créditos. Maestra, ¿qué podemos saber? Porque esto va para el público en general, para quien nos mira, quienes quieren ingresar, para los alumnos también, pero para entender los títulos de crédito y las consecuencias de su firma. Háblenos un poquito. Bienvenida y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí el día de hoy y pues felicitarte por la labor que haces de acercar el derecho al justiciable. Eso es algo pues muy bueno, muy honorable y además muy necesario, porque en este punto de repente firman un pagaré, firman un cheque y no saben las consecuencias. Y creo que hacer bien conscientes a la ciudadanía, a los justiciables, de lo que están haciendo cuando o qué consecuencias puede traer plasmar una firma en un pagaré o en un cheque, es de suma importancia. La conciencia jurídica debe de existir para que después no se espante con las consecuencias. ¿Sí? Vemos, hablando de bancos, yo me asombra, en cualquier lado prácticamente te embarra la tarjeta, casi tenga en 5 minutos ya la tienes, se la doy, una tarjeta de crédito. Hablando de una tarjeta de crédito, ¿estamos en el mismo tenor o es diferente al firmar un pagaré? Cuando nosotros nos dan una tarjeta de crédito o un crédito en el banco, cualquiera que sea. ¿Estos preaprobados que nos mandan? Sí, así es. También nos hacen firmar un contrato. O si nos hacen firmar un contrato y aguas, el contrato acompañado de un estado de cuenta con ciertos requisitos otorgado por un contador facultado por el banco, es un título ejecutivo. ¿Qué es lo que comprende un título ejecutivo? El título ejecutivo, como el título de crédito, va a hacer que el juicio se pueda llevar
por una vía ejecutiva mercantil. ¿Y qué tiene de extraordinaria la vía ejecutiva mercantil? En esta vía, el primer acto procesal que se va a realizar es que antes de emplazar a la persona, es decir, de decirle, oye, tienes un juicio en tu contra, tienes tantos días para contestar la demanda, en esta vía, en la vía ejecutiva mercantil, fulanito te demanda y qué cantidad. Antes de hacer eso, y en la misma diligencia, van a ir a acudir al domicilio del demandado y le van a requerir de pago. Si la persona en ese momento no paga, le van a embargar bienes. Primero, la parte demandada, el deudor, va a tener el derecho de señalar bienes para garantizar el adeudo. Sí. Y si no señala, el derecho pasa a la parte actora. Pues la parte actora, queriendo cobrarse la deuda, va a señalar pues, los bienes que a él le convengan. Puede señalar bienes muebles, bienes inmuebles, cuentas bancarias, incluso cuentas genéricas, sin especificar el número de cuenta en la institución bancaria. Para eso se girará un informe, tendrá que solicitar al tribunal el informe para que se investiguen las cuentas y se retengan los fondos que hay en esa cuenta. También se puede embargar el excedente del salario mínimo Así es. Entonces, hay que tener mucha conciencia desde el momento en que nosotros firmamos o un contrato, o un cheque, o un pagaré, o de cualquier modo nos estamos obligando al pago. Hay que ser bien conscientes de si vamos a poder cumplir con esa obligación o no, porque derivado de una firma podemos perder nuestro patrimonio o parte de él. Incluso una situación que de repente es un poco triste en tribunales es que van y piden su crédito para un auto. Ajá. Y como no tienen bienes, le piden pues que sea su aval, es decir, que responda, si él no responde por la deuda, que responda por ella a alguna persona cercana, a la mamá, a la hija, a la hermana, y luego no pagan. Pero como esa persona que se favoreció con el crédito no tiene patrimonio que convenga al acreedor para poder satisfacer su prestación, que le paguen, entonces a quien le embargan los bienes es al aval, a la persona que firmó y que no se benefició del crédito. Y entonces pierde su casa, pierde su auto, le embargan cuentas por un crédito que no le favoreció a él, sino a su hermano o a su familiar, o incluso a sus amigos. Hemos visto en tribunales que amistades terminan por este tipo de situaciones. Entonces hay que ser bien consciente cuando se plasma la firma en un pagaré, en un cheque, en un contrato, porque se puede perder el patrimonio. Aquí cabe aquella máxima que nos dicen: no firmen ni como aval ni por bienes mancomunados. Así es. Perdón, es el chiste, queridos amigos, pero ahora ya tienes que cuidarte de todo, porque incluso pasa también con los cónyuges. Pudiera llegar a pasar cuando están por bienes separados y cada quien tiene su patrimonio. Con estas nuevas familias que se dan, han pasado cuestiones de esta naturaleza. Claro, sí, que el esposo va a sacar su auto y le pide la firma a la esposa. La esposa otorga la firma y se compromete junto con él a pagar el crédito. Como firman un pagaré, las financieras hacen que firmen un pagaré. Entonces, hay veces que en el mismo pagaré refieren que al primer incumplimiento o al segundo incumplimiento se dé por vencido. Como van pagando en mensualidades, al primer no pago o al segundo lo dan por vencido y se hace exigible toda la deuda, todo lo que no han pagado, así todo lo que resta lo tienen que pagar. Y bueno, pues no es lo mismo estar pagando una mensualidad de 5, 8 o hasta 10, 12, 13 mil pesos que pagar 200, 300 o 400 mil pesos. A veces no es tan fácil hacerlo así, ¿no? Y pues por eso la gente va perdiendo su patrimonio, porque cuando se realiza la diligencia de embargo, pues señalan bienes que sean pues de fácil cobro. A veces las cuentas bancarias pues se giran los oficios rápido
y se logra la inmovilización de algunos las llamadas congelamiento de sí, cuentas. así es. Llamado, porque ahora está tan de moda el llamado se congelan las cuentas. Así es. Una institución de crédito, un banco, puede hacer uso del dinero de las otras cuentas del derechohabiente, en este caso de su socio, de su acreedor, puede hacerlo, porque yo en algún momento me enteré que eso llegó a pasar, de que tengo una tarjeta de crédito, pero como no la pagué a tiempo y tengo más cuentas, el banco sí se jala el dinero. Exacto. Claro. Algo como eso. Seguramente cuando abrió el crédito o cuando le otorgaron la tarjeta bancaria, firmó un contrato autorizándolo. Así es. Sí. Esto se hace mañosamente. Claro. Perdón, pero lo hacen mañosamente. Claro. Porque lo que importa es meter la tarjeta. Sí, primero, pues desgraciadamente no hacen un estudio si realmente van a pagar o tienen la posibilidad de pagar o no. Por ejemplo, cuando van a otorgar un crédito hipotecario es diferente, porque claro, se hace un estudio sobre la viabilidad, sobre si van a poder pagar o no van a poder pagar, si el inmueble realmente va a garantizar el adeudo. Pero en este caso no se hace un estudio. Y lo vemos, ¿no? Nos ofrecen en 5 minutos está aprobada, aunque esté en muro, casi te la quieren regalar. Es más, te la mandan preaprobada a tu casa. Así es. Y están sucediendo muchos hurtos, porque no es otra la palabra, utilizando tu nombre en las tarjetas, que ahí es una cuestión bien complicada y difícil. ¿Qué hacemos? Hace poquito, perdona, ahí voy de mediche, hace poquito yo pago de repente mi servicio de gas por teléfono, ¿no? Y hablo para que no lo quiero domiciliar, porque si lo domicilias eso es otro también, sí, también. hecho muy, muy, muy malo. Entonces yo hablo para pagar, porque no lo quise pagar y la chica me toma los datos, pero me preguntaba el número confidencial. Le dije, no, el número confidencial, ¿de qué banco es? De tal banco. Pero ¿por qué no me lo da? Porque no tienes por qué pedírmelo. Esos engaños que cae la gente en estos hurtos, la falta de conocimiento es tan grande. Así es. Sí, muchas veces llegan al tribunal y nos damos cuenta que firmaron un documento sin saber a qué se estaban obligando realmente, sin saber cuáles podían ser las consecuencias de esa firma, ¿no? De esa firma que no se pensó, o que abusando de la confianza, porque realmente es un acto de confianza. Si tú quieres que yo avale tu firma, que yo avale que tú vas a ser responsable, pues yo creo que lo más que debe de hacer esa persona es cumplir con sus pagos, no atrasarse. Y la otra situación es que cuando ya incurro en mora por alguna situación que se me presenta, ¿sabes qué? Está pasando esta situación. La gente la agarra por sorpresa, no sabe que ya el deudor incumplió, no sabe que debe muchísima cantidad y que esa persona va a hacerse responsable de la deuda. Entonces es bien importante que no firmen o que sea con una persona realmente de mucha confianza. Incluso yo creo que la conciencia debe ser, bueno, si él no cumple, yo tengo la capacidad y quiero cumplir por él, porque voy a tener que hacerlo. Porque si no es consciente o si cae en una situación en donde no pueda pagar, pues voy a tener que hacerlo, porque si no puedo perder mi casa o mi carro, ¿sí? Entonces mi carro, dependiendo de la cantidad que ampara lo que yo firmé. Claro, dependiendo la cantidad. Así es, mira, incluso se lleva este juicio, ya que se emplaza, tienen que contestar la demanda, se abre el periodo de pruebas, se ofrecen pruebas y se dicta una sentencia. Pero pues, ¿qué sería una sentencia nada más así en papel, ¿no? Entonces se tiene que ejecutar esa sentencia. El chiste de este proceso y de cualquier proceso es que el actor, que es el acreedor, pues recupere su dinero. Y entonces se tiene que ejecutar la sentencia para pues hacer válida la sentencia de alguna forma y que esta persona pues recupere su dinero. Y se tiene que rematar, si lo que embargaste fue un bien mueble, se tiene que rematar, o un inmueble también, o el congelamiento de cuentas se pide al banco, ya sea directamente o ya sea a través de la Comisión Nacional Bancaria, que se haga la retención del efectivo y se envíe por billete de depósito al juzgado y con eso se le paga el deudor. Ajá. Entonces,
Por ejemplo, si señalan bien inmueble, es difícil porque suponiendo que la deuda es de 400,000 pesos y la casa vale 800,000 pesos y luego son otros 100,000 o 150,000 de intereses que ha transcurrido en el tiempo desde que incurrió en mora hasta que va a ser el pago. Porque ahí vienen los moratorios sobre moratorios, que ya esa es otra cosa. Sí, sí, fíjate que, bueno, ahorita te comento ese tema. Y entonces la deuda, suponiendo que en total sea de unos 600, 700,000 pesos, y sí hay un excedente sobre el valor del inmueble, pero cuando se saca remate, se van haciendo descuentos sobre el precio que salga del avalúo. Que ahí es donde entran los peritos. Entran los peritos formados aquí en INADE, formados en INADE, de derecho inmobiliario y de bienes muebles y inmuebles. Así es. Bueno, cuando hay un perito que es de INADEF no me preocupa porque es una persona que tiene ética profesional, pero no siempre tenemos la calidad de los peritos. Entonces, si la parte actora es quien les va a pagar, pues va a sacar un peritaje que le favorezca, un avalúo que le favorezca a su cliente, claro, ¿no? Y entonces, pues deprecian el valor del inmueble. Y luego con los descuentos, pues otro poquito. Entonces, un inmueble que ya realmente valía de cierta cantidad, al final se termina rematando en algo muy bajo. Entonces, siempre va a perder el deudor, ¿no? Y aquí hay otra cuestión, hablando de la situación del precio de los muebles, de los inmuebles. A veces a la casa le hacemos mejorías desde nuestro punto de vista y el avalúo que hacemos nosotros, que no sabemos nada, pues la estamos tasando en 2-3 millones de pesos. Y le hacen un avalúo real y quedan 800,000 pesos y nos sentimos estafados. Toda esta situación tenemos que preverla antes de meternos en estos vericuetos legales, a menos que sea muy necesario y que, como nos dice, realmente le tenga la confianza suficiente, ¿sí? O el amor y el cariño a esa persona. Sí, yo creo que debe de ser así, ¿no? Saber si ella no puede o si él o ella no puede pagar, yo puedo, si es así y quiero, si es así, pues lo hago, ¿no? Pero si no es bajo esas circunstancias, mejor me abstengo de prestar mi firma. Es una situación delicada. Es una situación delicada que se tiene que pensar 2-3 veces y estar dispuesto realmente, desde que lo firmas, a pagar una deuda que no es tuya. ¿Sí? Si la persona acreedora la paga, no incurre en mora, pues qué bueno, ¿no? Es una persona pues que se ganó la confianza y que qué bueno que avaló uno su crédito, ¿no? Pero si no, híjole, estás perdiendo tu patrimonio por confiar en una persona y bueno, pues por algo no pagó. Y eso se da en todos los estratos sociales. Sí, claro. O sea, aquí no es que porque somos pobres y porque le debemos, como el chiste dice, a Coppel, Electra y demás, que también ahí son unas cuentas así pequeñitas, terminan siendo unas cuentas, unas grandísimas. No, eso sucede en todos los niveles, ¿verdad? Se han perdido fincas, ranchos, despachos y demás. Sí, de todo, no hay. Mira, los juicios que nosotros vemos ejecutivos mercantiles es hasta la cantidad de 662,957.06 pesos. ¿Me le puede repetir la cantidad? 662,957.06. Ok, esto es para los juzgados de cuantía menor. Sí, le iba a preguntar, ¿qué implica que sea de cuantía menor y por qué? Que nosotros vemos hasta esa cantidad. Ah, ok. Ajá. Cualquier pleito o juicio por menos de esa cantidad. Derivada, por ejemplo, de un pagaré, de un cheque o de un título ejecutivo, como lo es el contrato que se firma con el banco y acompañado de su estado de cuenta con ciertos requisitos. Pero eso ya implica que tengan a la mano la vía ejecutiva mercantil. Bueno, otra de las cosas favorables para el acreedor de la vía ejecutiva mercantil es que los términos son más rápidos. Entonces el procedimiento es más rápido y más ágil, porque es una vía privilegiada que se le da para que el flujo de dinero sea más ágil. Recordemos que la vía ejecutiva mercantil está regulada en el Código de Comercio, que regula los actos de comercio y los actos que devienen de los comerciantes. Entonces, su finalidad
es que el comercio fluya. Entonces de repente, los títulos de crédito, como están regulados en este código, pues entonces tienden a ser más ágiles y tenemos una sentencia más rápida. Más es algo bueno para el acreedor y para el deudor, pues yo también consideraría que tiene una parte buena, que tiene una sentencia rápido y puede rápido resolver el asunto. Pero si no tiene la capacidad económica para resolver el asunto, pues entonces muy pronto va a perder su patrimonio. Pues sí, teniendo una vía privilegiada, pues digo, tiene que juntar el dinero rapidísimo para hacer frente, ¿no? Qué complicado, qué difícil. Lo podríamos equipar un poquito a los juicios abreviados que van en materia penal, que si mientras más rápido se resuelve mejor. Así es. Tenemos también juicios orales en materia civil y mercantil en el tribunal. Mira, a partir de 1 centavo más de la cantidad que te comenté, y hasta 1 millón de pesos en este año van a conocer en la vía ejecutiva mercantil oral los jueces de oralidad. También es una vía privilegiada donde lo primero que se hace es requerir al demandado de pago y si no paga, el embargo. Y después ya se le emplaza todas las demás etapas del procedimiento hasta llegar a la sentencia. Y después de la sentencia también se ejecuta la sentencia, como te lo comentaba hace un rato. Y esta otra instancia, ¿hasta qué tope llega? Hasta 1 millón. Hasta 1 millón. Y a partir de 1 millón, con los jueces de primera instancia en la vía ejecutiva mercantil. Y también es una vía, bueno, es la misma vía que tenemos nosotros, los de cuantía menor, pero con una cantidad mayor. Con una cantidad mayor. ¿Ahí hasta qué cantidad llegan? De 1 millón al infinito. Ok. ¿Qué es que los que lleva nuestra señoría que estuvo hace 8 días? Así es. Que ya son cosas muy grandes. Sí, ¿no? entonces, así es. Es bueno saber y es bueno conocer, porque a veces no sabemos. Muchas veces teníamos a ver, le preguntan, ¿qué es de cuantía menor? Bueno, que nos explique quién se está llevando y por qué y hasta dónde. Ya nos queda muy claro, queridos amigos, hasta dónde y qué implica. Y pues son muchísimos los juicios que llevan ustedes dentro de su sala. ¿Cómo hacen para darse abasto? Porque cada día que se están utilizando mucho más títulos de crédito en el mercado común, pues obviamente se producen cuestiones como esta. Mira, actualmente vamos más allá del número 2200 de expediente en el 2019 y pues sumando cada día, ¿no? Cada día. Estamos hablando nada más de la Ciudad de México y de esta sala, de este juzgado. Sí, fíjate que en el Código de Comercio hay algún artículo en donde dice que pueden renunciar las partes a la competencia que les corresponda por su domicilio y someterse, es decir, yo quiero que mi juicio lo conozca un juez de la Ciudad de México, porque así lo establecen las partes. Y entonces nosotros podemos conocer de asuntos que se celebraron o de actos jurídicos que se celebraron en cualquier lugar de la República y que se sometieron a la jurisdicción de la Ciudad de México. Entonces tenemos bastante trabajo. No solamente son los asuntos que aquí se llevan a cabo, sino los que se someten también. Y bueno, pues tenemos que trabajar duro y el doble o el triple, así. Y el doble o el triple. Ha aumentado mucho la cantidad de trabajo que hemos tenido en el juzgado de cuantía menor, pero ¿sabes qué? A mí me queda muy satisfecha la justicia en cuantía menor, porque te das cuenta que realmente es esa justicia que llega a las personas que están en el mercado, que están en la calle, que se trasladan en el metrobús, a la gente del pueblo es la que llega y eso es muy, muy satisfactorio. Sí, porque hablando de esta cantidad, pues estamos hablando también de todas estas casas, departamentos pequeños, de colonias populares y demás, que hay muchos pleitos en ese rubro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues es que nuestra economía no es sencilla, ¿no? Es algo que cada vez es más compleja. Pues cualquier recesión económica afecta a la sociedad, afecta a la familia, afecta
al patrimonio. Entonces, pues eso se ve reflejado en los juzgados de la materia que sea, ¿no? Si afecta a la familia, pues los juzgados familiares se van para arriba en su número. Si afecta a la economía, pues los juzgados civiles y mercantiles, como nosotros somos casi especializados en materia mercantil. Ajá. Por ahí también vino el juez Holvin a hablar sobre controversias que se originan en los condóminos. También vemos eso. Esa es materia civil, por eso no somos completamente especializados. Tenemos un par de juicios ahí que nos salvan de ser completamente mercantiles y muy interesantes todos, ¿no? Pero bueno. Pero ¿en dónde se puede convertir un juicio normal, por llamarlo de alguna forma, lo entrecomillo, en un juicio mercantil? ¿Pudiera llegar en el transcurso a convertirse en eso? ¿O desde inicio, desde origen? Bueno, mira, por ejemplo, te comentaba que los títulos de crédito están regulados en el Código de Comercio. Sin embargo, puede ser que por una situación civil nosotros decidamos firmar un título de crédito y como ese título de crédito está regulado en el Código de Comercio, tenemos que seguir las reglas del Código de Comercio y seguir pues los requisitos, por ejemplo, que nos pide la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Perdón, dije que el Código de Comercio es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito la que regula los requisitos del pagaré, pero la que regula cómo se va a llevar a cabo la demanda, lo que las partes de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento y todo el procedimiento es el Código de Comercio, en donde se prevé la vía ejecutiva mercantil, que es en la que se puede ver o se puede tratar a los títulos de crédito o a los títulos ejecutivos. ¿Qué importancia es saber elegir al abogado que nos represente en una situación de esa? Porque no es mal plan que los abogados, amigos míos, tengo muchos, pero muchas veces en este afán de pareciera que también hay abogados todólogos, y si no eres especialista en derecho mercantil o derecho hipotecario, te puedes llevar algún resbalón por ahí. Pues claro, mira, yo creo que no es defender al gremio, pero creo que es muy importante que se asesore la persona desde que celebra el acto jurídico, porque luego ya celebrado el acto jurídico y ya con la controversia encima, nos acercamos al abogado y entonces pues ya tenemos un título firmado, ya tenemos una obligación, ya tenemos un compromiso y en ese pues el abogado trata de defenderte, pero si no pagas, si tú firmaste y no pagas, tienes que hacerlo, ¿no? De alguna forma tienes que cumplir con esa obligación. Inclusive es interés de la sociedad que se cumpla con las obligaciones para mantener una paz, ¿no? Si de lo contrario, pues todo el mundo... Sí, claro, sí, dejaría de cumplir las obligaciones y pues se lleva al caos a la sociedad. Pero bueno, creo que es importante que desde que celebres un acto jurídico, que sabes que sí te voy a prestar el dinero, o sí vamos a celebrar este negocio, pero vamos a firmar un pagaré. Desde ese momento es importante el asesoramiento de un abogado. Por supuesto. Porque es una forma de proteger a mí como aval, si me están solicitando una firma, que a la vez yo me proteja con quien le voy a prestar mi firma. Digo, porque no va a ser cualquier cosa. Sí, no va a ser cualquier cosa, decíamos las consecuencias que implica otorgar una firma a una persona y que debe ser un acto de confianza plena. Pero hasta donde muchos reaccionan, estás desconfiando de mí y entonces vemos... Es válido, fíjate que es válido. Solamente no desconfío de ti, solamente voy a proteger mi patrimonio. Mira, yo creo que es súper válido y creo que la persona que te está pidiendo un favor o esa naturaleza tiene que entenderlo así, ¿no? Pues es difícil hacerte en la gran mayoría de los casos, es difícil hacerte de una casa, es difícil hacerte de un carro, es mucho trabajo el que implica. Realmente no son las cosas materiales, sino toda la labor que hay detrás de esas cosas materiales y lo que implica tenerlas, ¿no? La comodidad tuya, de tus seres queridos, la tranquilidad también. Pues creo que es válido que uno la quiera proteger y la quiera cuidar, y que si no es un acto completo de confianza, pues no se debe. Ahora, si la deuda es para ti, pues hacer conciencia
de que la vas a poder pagar, de que vas suponiendo que vas a firmar un pagaré para un crédito para automóvil, pues que vas a estar cumpliendo, que no tienes compromisos que van a hacer que no puedas cumplir, ¿no? Porque si no cumples, mira, puedes quedarte sin el auto y como la deuda genera intereses, sin el auto y más cosas, ¿no? Entonces, es muy importante. Sin el auto, sin amigos y sin lo que ya invertiste. Y sin lo que invertiste. Entonces, es súper importante estar conscientes de a qué me estoy obligando y si puedo o no puedo cumplir, ¿no? La conciencia. Hablar de conciencia muchas veces pensamos que nada más es para lo bueno, no también para lo malo, no, también para lo bueno. Primero hay que reflexionar hasta dónde sí tengo la capacidad, en este caso de pago. Nos hablan del Código Civil, hablando del derecho inmobiliario, hablando de esas cuestiones de favorecer al adquiriente y al acreedor hipotecario para tener la certeza que una legítima o quien vende. Ahí hablando de cuestiones de casas. ¿Cómo voy a saber si quien me está vendiendo, quien me ofrece un bien, realmente es el dueño? Porque se dan muchos pleitos de esta naturaleza. Miren, la propiedad es algo que es pleno. Cuando una persona es propietaria, puede usar, gozar y disfrutar la cosa. Es decir, si quiere la pinta, la puede tirar, bueno, siempre que no afecte a derechos de terceros y que no utilice su derecho únicamente para abusar de él, ¿no? Sin tener ningún beneficio. Pero bueno, la puede usar, la puede, por ejemplo, rentarla y disfrutar de esos frutos. Ajá, es plena. Y para que sea una propiedad plena, para que sea una verdadera propiedad y esta sea plena, necesita estar inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio. Ajá. Entonces, si tú me estás vendiendo un inmueble a mí, yo voy y pido una constancia del folio sobre el inmueble y ahí me va a decir quién es la última persona que se inscribió como dueña en el registro público. Si eres tú, pues tú eres la que me tienes que vender. Si no eres tú, pues no me puedes vender. A menos de que la dueña te haya dado un poder para actos de dominio que tendrías que mostrármelo y claro, inclusive yo me quedaría con una copia integrada del expediente. Claro. Ajá. Pero es algo como eso, es la teoría, señoría. Sí. ¿Qué pasa en la práctica donde vemos en estos pleitos de familias incluso, donde siempre, hace poco veía una publicidad, que era tremenda publicidad, hacer tu testamento porque en cada familia hay una salita, decía tremenda publicidad. Pero sí es cierto, siempre hay el primo o el hijo abusado que termina haciendo firmar a los papás por terrenos, por casas, por departamentos y a veces no se dan cuenta. Cuando sucede algo como eso, ¿es fácil o es difícil probarlo, llegar? ¿Han llegado casos como estos? Mira, nosotros, yo estoy en un juzgado de cuantía menor. La cuestión que tú me planteas es de juzgados familiares. Okay. Pero sí se conocen, sí, claro que sí hay de este tipo de asuntos. Por eso hay que estar bien conscientes de lo que se firma. Fíjate que yo creo que una de las cuestiones que vemos en el juzgado es la falta de conciencia o la falta de conocimiento jurídico de cosas muy, muy, muy básicas que debería de ser producto de programas como este. Claro, de un programa en especial. De programas en especiales, de publicidad masiva, porque pues celebramos actos, firmamos pagarés, vamos al banco, firmamos los contratos y estamos celebrando todo el tiempo actos jurídicos, pero sin saber las consecuencias de ellos. Entonces creo que generar en espacios como este, por internet, publicidad, ¿no? Espacios en donde se haga conciencia sobre ciertos actos jurídicos es muy, muy bueno para la sociedad, porque precisamente a veces se firman cosas y no sabe uno ni qué está firmando, ¿sí? Y poníamos el ejemplo, ¿no? de cuando vas al banco y firmas un documento y al rato de otra cuenta te están jalando tus fondos, o cuando vas y firmas por alguien más, avalando el crédito de alguien más y al rato pierdes tu patrimonio, ¿no? O por ejemplo, hablando sobre el pago, comentabas hace un rato del pago. A nosotros nos toca ver muchos asuntos en donde dicen, sí pagué,
pero ¿cómo lo acreditas? Ok. Ajá. En un juicio es bien importante que acredites lo que estás diciendo. Es decir, si la parte actora está diciendo que le firmaron un pagaré, pues debe de tener su pagaré. No va a decir, me firmaron un pagaré y le va a constar, no va a presentar testigos para la firma del pagaré. De hecho, necesita traer acompañado a su demanda ese pagaré. De esa misma forma, la persona que paga tiene que tener un documento en donde respaldes que ese pago. Es decir, si te estoy haciendo una transferencia bancaria, en la referencia en la referencia poner pago pagaré y la fecha de la firma del pagaré. Ajá. Algún indicio o alguna cosa que haga que ese pago vaya a ese pagaré. La ley de títulos y operaciones de crédito refiere que los pagos deben de constar al reverso del documento, pero si no, también hay otros medios para acreditar el pago. Sin embargo, hay que acreditarlo, tengo que respaldarlo con documentos. Ahora, otra cosa muy importante, me comentabas que cómo le hago para saber que ella es la dueña y que me puede vender. Lo mismo sucede en esta materia. Le tengo que pagar a quien le firmé el pagaré. Así es. Esa es la importancia. Aquí está la parte donde se rentan locales, donde hay personas ya grandes que tienen muchos locales. Estamos en una zona que está llena de locales comerciales y demás. Todas son casas, casonas, casas ya antiguas y demás. Alguien debe de ser el dueño. ¿Qué pasa cuando por ahí el dueño ya está muy grande o falleció y alguien más se queda cobrando y demás? Pero resulta que a veces no dan los recibos, o no saben, o pasan y después te doy, y en esa confianza que a veces los mexicanos tenemos, resulta que no aparecen esos pagos. Bueno, mira, cuando una situación así sucede, yo creo que lo que tienes que hacer es no hacerle el pago a esa persona y consignarlo. En el Poder Judicial de la Ciudad de México tenemos una oficina de consignaciones. En esa oficina, cuando alguien se niega a hacer el pago, a recibir el pago, o cuando no está la persona con la que te obligaste a hacer el pago, es mejor ir y consignar. Compras un billete de depósito y consignas en esa oficina. En esa oficina le van a notificar al domicilio donde tú proporciones que estás haciendo ahí los pagos. Tú ahí estás acreditando con tu acuse de que estás consignando hacer el pago y te evitas pues pagarle a quien no debe de ser, o no pagar, ¿no? Porque a veces no te quieren recibir el pago. ¿Por qué cuestiones no me quisieran recibir un pago si yo tengo rentado un mueble o un bien por ahí? ¿Con qué artimañas no me recibirían un pago? Mira, pueden ser dos cosas. Una, que pretendan recibir el contrato para que ellos puedan demandarte y ya no les interese que tú estés en el inmueble. Tal vez vayan a rentarle el inmueble a otra persona que les va a pagar más renta. O la segunda es que pretendan que tú incurras en mora, pues para que pagues algún interés moratorio o alguna pena convencional que hayan establecido en el contrato, ¿no? O bueno, pues hay tantas cosas que pudieran ocurrir, pero esas dos cuestiones jurídicas se me pueden ocurrir que puedan suceder, que eviten que te reciban el pago. Y por el otro lado, al revés, cuando un arrendatario no está pagando a tiempo o no paga y no quiere salirse del local, porque ve que el dueño ya es alguien mayor o es una persona sola, ¿qué hacer en una situación como esa? Pues bueno, lo que hay que hacer es demandar, no esperar al segundo o tercer incumplimiento. Hay que demandar lo más pronto posible, porque a veces se puede entender que una persona se retrase en algún pago unos 2 o 3 días, pero cuando una situación ya fue el primer mes y no te pagó y te trae vuelta y vuelta, y al segundo mes, yo creo que es el momento de demandar. Si nosotros dejamos que esa situación avance, pues podemos dejar, si ya somos personas grandes, el patrimonio pues desprotegido, ¿no? Finalmente nosotros ese patrimonio le pusimos una finalidad. Tal vez cuando yo ya no esté, quiero que fulanito lo tenga, o quiero cierta situación, ¿no? Y
pues tenemos que hacer algunas cuestiones y protegerlo jurídicamente para que esa finalidad se cumpla, ¿no? Y bueno, también el hecho de que el arrendador se muera no exime al arrendatario del pago de renta. Exacto, a eso también iba. Cuando sucede como eso, que mi arrendatario desaparece, se murió, yo no me di cuenta porque no llevábamos una relación tan cercana, vaya, ¿qué hacer? ¿Tendría que ir para consignar el pago? Claro, tengo que consignar el pago, pero es importante que, bueno, tengo que consignar el pago. En algún momento se va a presentar alguien para que yo le pague, ¿sí? La persona a la que le podría yo pagar es al albacea, pero tiene que acreditarme que es el albacea. Así es. ¿Tienes que traer un poder notarial? No. ¿Qué Tiene que traer una copia certificada donde el juez lo aceptó, donde él aceptó el cargo de albacea y el juez lo protestó para el cargo conferido. Entonces, tiene que traer una copia de esa. Y lo mejor sería quedarse con una copia de ella. Claro. Porque pudiera pasar que me hacen un chanchullo y me traen un documento apócrifo, yo creo, pero no, nada más me lo mostraron, no me di cuenta. Lo ideal sería que yo me quede con una copia. Así es. Recuerden que les dije hace un momento que en juicio se tienen que acreditar las cosas. Bueno, me firmó un pagaré, yo aquí traigo el pagaré. Yo le pagué, aquí traigo mi constancia, ¿no? Mi recibo. Pero también así, a mí me dijo que era apoderado, bueno, aquí tengo el poder. A mí me dijo que era albacea, aquí tengo su constancia de que es albacea. Lo que tenga yo que garantizar para que yo cumpla con mi obligación con la persona correcta, yo tengo que guardar ese documento. Y mira, creo que parte de nuestra cultura a veces es mucho de esa confianza, ¿no? Y es una situación muy bonita que se ve en México, pero también que lleva a muchas injusticias. Y esas injusticias se ven en el tribunal. Por eso, cuando nosotros vamos a dar un pago, por ejemplo, tiene que ser a la persona indicada, y me tiene que dar un recibo. Y si yo necesito que me dé copia de cierto documento, no tengo por qué tener pena o sentir, no sé, no querérselo pedir. No, hay que pedirlo, hay que hablar, decir, necesito que me des copia de este poder o de esta acta, o que me hagas aquí mi recibito de que te estoy haciendo el pago. Avalar en documentos nuestros actos jurídicos, ¿no? Ya sea el pago, lo que sea, ¿no? Pasa mucho con los hijos de los dueños, con los nietos. Yo por ahí me enteré una vez hasta alguien, un magistrado, que por ahí su hija le hizo travesuras y tuvo que pagar porque andaba vendiendo terrenos sin saber. Cosas como esas suceden todos los días en nuestro país. En este afán que a veces tenemos, porque digámoslo como es, los mexicanos a veces de querer encontrar las cosas de manera fácil. Y se nos hace fácil. Pues me lo ofrecieron y salí de confianza y sin saberlo ya me embroqué en un problema. Así es. Es muy importante que nosotros nos cercioremos de que la persona que nos lo está vendiendo realmente sea el dueño. Y como lo comentábamos, la propiedad debe ser plena, y para que sea plena tiene que estar inscrita en el registro público de la propiedad. Cualquiera, es un archivo abierto, bueno, abierto en el aspecto que podemos pedir nosotros un informe y nos lo tienen que dar, ¿no? Paso número 1 sería para una propiedad del tamaño que sea, tengo que ir al registro público para ver que esté a nombre de la persona que me pretende vender. ¿Y cómo yo me pregunto? ¿A cualquiera le dan un informe? No, es un trámite. Cuéntenos. Es un trámite, te tienes que formar, tienes que hacer el pago de derechos. No tengo el dato de cuánto es el costo y te dan la constancia. Pero tienes que hacer un pago. Tienes que hacer un pago. No es mucho el pago, No recuerdo, pero yo calculo que 1,000 pesos. Ok. Que son 1,000 pesos o tal vez un poco más o un poco menos, muy bien invertidos, que nos puede ahorrar mucho dinero y además mucho tiempo. Así es. Una cosa le preguntaba, del Código Civil, y hablando de esas cuestiones de bienes mercantiles, ejecutivos y demás, desde 1932 nos dicen más o menos, ¿qué tanto ha cambiado al 2019? No, pues muchísimo. Mira,
por ejemplo, tenemos el comercio incluso electrónico, ¿no? Hablando ahorita de las redes sociales. Ya, es otra cosa. Así es. También los actos que se lleven por medios electrónicos tienen validez. Y el juez los tiene que considerar. Suponiendo que hay un incumplimiento de alguna de las partes, es válido acreditar una relación contractual que se realizó por medios electrónicos. Entonces, el comercio tiene que ir avanzando y las leyes tienen que ir avanzando. Ahí viene algo delicado y complicado, señoría, porque hace poco nos hablaba uno de los invitados de estas monedas virtuales. En las monedas virtuales, pareciera que son intocables y cómo se puede manejar una situación como esa ahí. Se están perdiendo fortunas muchas veces, pero es como la bolsa y nadie se hace responsable. En una situación como esa, llegaría incluso también la ley a meter manos sobre la situación. Pues claro, mira, desgraciadamente así se supone que la ley debería de ser previa a los problemas. Sin embargo, la sociedad avanza y avanza y avanza y le da la vuelta a la ley. Cuando ya te das cuenta hay una situación que la ley no regula y que tiene que empezar a regularla y la regula conforme va la marcha, ¿no? Y pues sí, claro que tiene que regular. Ahora hay otra cosa. Si a nosotros nos plantean una cuestión, cualquiera que sea, algún acto de comercio, ya sea que haya un pagaré, un contrato, inclusive una escritura ante notario o un acto de comercio electrónico, nosotros tenemos que resolverla. El juez no puede decir, es que no sé, es que pues tráiganme más información, no, el juez tiene que resolver, no puede dejar de resolver. Sí, a veces tiene que pedir más pruebas, ¿no? En algunos casos, en materia mercantil está restringida esa facultad del juez, pero haciéndole llegar las partes, las pruebas para que puedan resolver. No puede decir, no sé, no quiero o no tengo elementos, no resuelvo. El juez tiene que resolver. Hace poquito estuvimos en una conferencia desde Nebraska hablando sobre informática jurídica. Hasta donde también los jueces a veces van a tener que adentrarse en ese mundo, hablando de periciales y demás, para resolver también controversias. Fíjate, tenemos que tener un conocimiento pues común en muchas materias, en muchas áreas, una cultura, estar constantemente pues viendo cómo la sociedad va avanzando y cómo se va modernizando y qué costumbres hay. Tenemos que estar viviendo junto con la sociedad y adentrarse a ella, ¿no? Porque pues, al final del día nosotros tenemos que conocer para poder resolver los asuntos que se nos plantean. Y por supuesto que las situaciones, actos de comercio, situaciones electrónicas, pues las tenemos que resolver. Y pues tenemos no solamente que tener los conocimientos jurídicos, sino también las experiencias que día a día nosotros vivimos, así como nos comentabas, ¿no? Que la chica te pide tus números confidenciales. Así nos pasa a nosotros y decimos, bueno, cuando hablas a tal lugar te piden estos y estos datos, ¿no? Y entonces de repente te llega un asunto y dices, es que di estos datos. Sí puede pasar. Esa experiencia que nosotros vivimos pues nos puede servir para como experiencia, ¿no? En un juicio y además para que pues, las leyes vayan cambiando. Es muy importante modernizarnos, pero también aprender, porque alguien que no tiene conocimiento cómo se usan las tarjetas electrónicas, pues a cualquiera le da su número confidencial. Digo, se dan cuenta o te das cuenta muchas veces que al estar incluso en el cajero, más de alguno está atisbando sobre el hombro y dices, ¿cuál es la necesidad? Ahorita con estos pagos que ya se realizan en todos lados y que tienes que teclear tu PIN de tantos dígitos para probar ese consentimiento. Sí, en cualquier tienda de conveniencia, en cualquier lado, claro. Más de alguno, si está atento y ve cuál fue tu es algo muy importante que la gente cuando ponga su firma electrónica se tome sus precauciones. Y con la pena le digas con permiso y te cubras, ¿no? No, sin pena alguna, Sí. Como aquel meme
de que la señora que tapaba para... Sí, claro. Digo, más vale prevenir. Sí, claro, hay que ser cuidadosos con nuestros datos. Más con las tarjetas. Hay robo de identidades, hay contratos celebrados por alguna persona y llegan y sabes que yo no los celebré. Los famosos phishing que nos llegan ahora que para muchos es más fácil domiciliar, comprar en internet, manejar los bancos por internet. Hay que tener mucha precaución en ese aspecto. Sí, así es. Es muy práctico tener tu banca portátil y hacer las transferencias. No tienes que ir al banco, sí, es muchísima facilidad, pero tenemos que tener pues cuidado a quién le proporcionamos nuestro PIN, tener cuidado en los cajeros, de que no nos estén pues ahí viendo cuál es nuestro PIN. Tenemos que tener cuidado en general, ¿no? Cuando celebramos cualquier contrato y cuando ponemos nuestro consentimiento digital o con una firma, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es de los casos más complicados o más extraños que le han llegado a sus salas? Bueno, mira, al juzgado, ay, es que nos han llegado tantos asuntos. Es bueno que nos la diga porque así nos sirve de experiencia a nosotros un poquito el conocer. Mira, bueno, ay, es que son tantos de verdad. Hay algunos muy bizarros que no lo puede creer. ¿Cómo sucedió esto? Sí, no, hay asuntos muy... Mira, fíjate, tuvimos un asunto en donde presentan como documento base un pagaré, pero ese pagaré venía en una hoja de seguridad donde venía la mitad. No sabíamos qué era la parte de arriba y abajo venían en las firmas otorgo y acepto en un espacio cada uno era una carta poder, la carta poder. Esa carta poder fue otorgada para hacer algunos asuntos, los asuntos no salieron bien, la rompieron y en los espacios que quedaban vacíos hicieron un pagaré. Pues nosotros, y aprovecharon la firma que venía en la parte de abajo para hacer el pagaré, ¿no? Pues nosotros tuvimos que hacer uso de todas las pericias. No fue necesaria la pericia. No fue necesaria la pericia, porque era una notoria, pero era una notoria, ni siquiera una alteración, era un aprovechamiento de la firma de otro acto jurídico para hacer un pagaré. Y ahí la expertise de usted como juez es la que le hace darse cuenta de las cosas. Era algo muy evidente, era algo que no había lugar a dudas, que se habían aprovechado de una firma de otro, porque te digo, abajo decía acepto y otorgo el poder. Entonces era algo muy, muy evidente. Yo no lo podía creer porque pues fabricar un documento de esa magnitud y presentarlo al tribunal se me hacía como que... ¿Qué delito constituye ahí? No era... ¿Qué delito incurre alguien que está haciendo eso? Bueno, con nosotros le dimos vista al Ministerio Público, porque además sí contestó la parte demandada, exhibió una carta poder en blanco para decirnos, mira, lo que él te presentó en la parte de abajo es parte de una carta poder. Eso nos sirvió también mucho para nosotros con la presunción que se parte de un hecho conocido para conocer uno desconocido, ¿no? Para intuir uno desconocido, pues nos sirvió mucho para llegar a muchas conclusiones. Había la tinta de la firma era de un color, la parte del pagaré de otro color, la parte de arriba, o sea, estaba completamente hechizo, digamos así, era muy evidente. La verdad a mí me sorprendió mucho, ni siquiera era un pagaré de una cantidad tan grande, pero me sorprendió mucho porque dije, ay, no se vale que hagan ese tipo de... Pues sí, y que más de alguna persona dentro de su inocencia puede caer en un engaño de esa naturaleza. Más de alguno, sí. Está la parte de los pagares. Hemos hablado mucho de pagares
Hay personas que se dedican a prestar dinero y que hacen firmar un pagaré. ¿Hasta dónde un pagaré de esta naturaleza tiene validez? Mira, firmar un pagaré es completamente válido cumpliendo con los requisitos que el pagaré tiene, ¿no? Hay requisitos que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refiere que puede el tenedor del documento llenarlos hasta antes de la presentación del pagaré, pero los federales han referido y han hecho la distinción de qué requisitos sí pueden ser llenados y qué requisitos no, porque si no hiciera esta distinción, pues hubiese un abuso de esta facultad, ¿no? Por ejemplo, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero no es un requisito que se pueda llenar por el beneficiario del documento, tampoco la cantidad ni el nombre del beneficiario. Son requisitos que deben de estar llenos cuando se celebra el acto jurídico. Mira, el acto jurídico puede ser un préstamo de dinero, garantizar que tú me vas a prestar un servicio, por ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier La construcción de un salón. Lo que hacen actualmente es celebrar el contrato de arrendamiento y firmar por un año, y firmar 12 pagarés. Que uno se vence en enero, uno en febrero, y así mensualmente se va venciendo cada pagaré. O sea, garantizan la celebración de ese contrato con la firma de pagarés. ¿Cuál sería el requisito? Si eso se puede hacer, o si lo hacen, ¿cuál sería? Que ya estén llenos todos, porque hay muchos que son obligados incluso a firmarlos en blanco. Y entonces, ¿en qué gran errores están incurriendo? Y mucha gente lo hace. No, mira, mucha gente lo hace por lo mismo que muchas veces firmamos un contrato, un acta de Perdón, mi chiste. No me lo puedo aguantar. Un acto de confianza, sí. Pero de verdad, así es, no sabes las consecuencias. Así es. No, mira, se da también porque es la única forma en ocasiones de hacernos de un patrimonio o de sacar un negocio jurídico, ¿no? Y a mí me ha tocado la desesperación a veces, que es su último recurso. Es el último recurso. Mira, también otro requisito que no se debe de llenar por la persona, el tenedor del título, es el interés. Si este es llenado por esa persona y se acredita que no lo llenó el suscriptor, también puede dar lugar a que se absuelva del pago de los intereses. Si no se acredita que fue otro porcentaje o que no se llenó. O sea, ¿quién lo tiene que llenar, lo del porcentaje? ¿Quién tiene que llenar el pagar en sí? La persona que está pidiendo el préstamo, por ejemplo, o la persona que se está obligando. Aquí es importante esa parte, Dita, a ver, porque ahí van luego los expertos en grafología y son los que deciden. El suscriptor del documento es la persona que se obliga a pagar la cantidad determinada en el pagaré. Yo le pido prestado a usted, señoría, y yo soy la que tengo que llenar ese pagaré. Así es. Tienes que llenar todos los requisitos y aceptar tu firma. Tienes que llenar desde la fecha de suscripción todo. Procurar no dejar en espacios en blanco. Les comentaba, hay espacios que sí son válidos llenarlos por el tenedor, pero por seguridad jurídica de ambos, vamos a llenar todo el documento. El que necesita, el que consigue el dinero o el bien es el que debe llenar. Así para saber que está llenando. El que suscribe el documento. Así es. A veces tenemos que decir con las palabras así más coloquiales que sí. El que está pidiendo el préstamo es el que tiene que llenar el pagaré y firmarlo. Cuando estamos del otro lado, es decir, cuando somos la persona que está prestando el dinero, es importante también ver que se cumplan estos requisitos para que a nosotros en un procedimiento no nos digan, alteraste el documento. Así es. Hay seguridad jurídica para el suscriptor y para el beneficiario del documento. Y algo que nos comentaba la experta grafóloga, perito en grafoscopía también, en la conferencia pasada,
que lo más maravilloso del mundo para los contratos son estas plumas, las que no saben fallar por el tipo de punta que tienen. Entonces no es difícil entenderlo. Entonces un perito especialista, les digo, ¿quieren firmar un contrato? No hay nada mejor que los que no saben fallar. De verdad, dice, porque con eso se descubren los engaños. Entonces ten cuidado cuando te quiera cambiar la pluma. Ahí claro, también tiene mucho que ver. Así ¿verdad? es. Sí, y también es, bueno, te decía, es importante Ajá. llenar los requisitos. Desde hace rato traigo un tema que quiero comentarte. Dentro de los pagarés que podemos encontrar en la papelería, hay un espacio relativo a los intereses. Ajá. Los intereses también deben de llenarse por el suscriptor. No es algo que unilateralmente el beneficiario del pagaré lo pueda llenar. Esto debe de venir de un convenio entre las partes, ¿no? E ir de inicio. Desde el inicio, sí. Entonces llenado se nota cuando es en una sola exhibición, como sí, así es, una sola vez. Así es. Y cuando en esa vez se llenó y se puso un porcentaje elevado, nosotros estamos haciendo una reducción de intereses, porque va en contra de los derechos humanos de la persona. ¿De cuánto estamos hablando, señorita? ¿Mande? ¿De cuánto estamos hablando? Un porcentaje. Bueno, que sería ya usura, ¿no? Cada juez, no puedo referir para cada juez qué porcentaje es la usura. Cada quien tiene su criterio y cada quien utiliza pues los parámetros que consideren. Pero sí tenemos... Cada caso es específico. Cada caso es específico. Mira, por ejemplo, cuando es de tarjetas de crédito, hay en internet, bendito internet, maravilloso CAT. No, hay estadísticas que tú puedes sacar por internet que te ayudan a ver cuáles son el promedio de los intereses. Así es. Por ejemplo, si es para la adquisición de bienes, también hay créditos que están en internet y que puedes tú ver cuál es el promedio. Entonces son parámetros que le ayudan al juez a ver cuál es el interés que se puede considerar justo y cuál ya está fuera de la proporción, ¿no? Cuál cae en la usura o inclusive y que se tiene que reducir. Aquí, cuando es un juicio y es individual y es único, tiene mucho que ver también la percepción de ustedes como juzgadores, que sepan para qué se utilizó y cómo fue. Claro. Y todo influye en el veredicto final que ustedes dan. Inclusive la jurisprudencia que nos permitió, pues la verdad, que nos dio los parámetros subjetivos para bajar los intereses, nos dice que tenemos que ver para qué se utilizó, si hay garantía del crédito. Por ejemplo, un crédito hipotecario se reduce el riesgo porque está garantizado con un bien, ¿no? Entonces, el interés debe de ser un poco más bajo. Cuando no hay una garantía, pues el interés es más, el riesgo es más elevado y por lo tanto el interés tiene que subir un poquito más. Son situaciones que en cada caso tenemos que ir viendo para qué se otorgó. Hace poquito tuvimos el caso de un crédito que se dio para financiar una ampliación de una pequeña empresa. Y ese dato lo tuvimos que considerar para nosotros hacer la reducción del interés. Ok, vamos a suponer, sucede muchas veces en estratos muy, muy bajos que fallece alguien o que se enferma alguien y tienen que solicitar un crédito para sacar una situación de emergencia. Así es. ¿Algo como eso influye en la decisión que ustedes toman en una relación como Bueno, hay veces que sí lo desprendes de los autos, ¿no? Que sí, una de las partes te comenta, sí, lo utilicé para esto, y la otra parte lo puede aceptar, y ahí pues lo puedes considerar, pero el título de crédito es abstracto de la relación que lo trae a la vida. Cuando ya te lo llevan a tribunal, a ti no debes de parar en eso. El juez no debe de ver cuál es el acto jurídico en la vía ejecutiva mercantil que le dio origen. Sin embargo, hay veces que te lo proporcionan las partes y lo puedes considerar. Hay veces que no te lo proporcionan en los pagarés o en los cheques.
Hay contratos en donde refieren para qué es ese crédito, para ampliación, para desarrollar una empresa, no sé. Te refieren el motivo para el cual se otorgó el crédito. Cuando es así, tenemos que considerarlo para regular la tasa de interés. Pues qué interesante, queridos amigos, aprender, les decía yo, de los que saben. Maestra querida, y ahorita aquí en INADEC, ¿qué cátedra nos está impartiendo? Mira, yo doy la cátedra de teoría de los bienes, en la maestría. Estoy en obligaciones, me tocó ver la semana pasada, obligaciones 3, modalidades de las obligaciones, y también doy el primer módulo del diplomado de Derecho Inmobiliario y Registral, que está padrísimo el diplomado y es muy, muy práctico. Pues queridos amigos, les decía yo, todos los diplomados, hacerse peritos también, el tomar licenciaturas, el tomar maestría, los doctorados, postdoctorados y demás, aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, pues tenemos a los maestros todos los lunes para que conozcan su expertise. Es una de las... Además, déjame comentarte que yo he tenido alumnos que no son abogados y que la cultura jurídica es muy importante. El saber las consecuencias de los actos jurídicos que estás realizando es muy importante, así es que acérquense, tomen estos cursos. Es como si pidieras una asesoría, pero que la estás viviendo, ¿no? Es muy poco realmente lo que se invierte, y a eso iba. ¿Cuál más profesionales, incluso más de casa, lo pueden tomar? Hemos visto que vienen, pero ¿qué profesionales más pudieran acercarse a tomar estos diplomados? He tenido pensadores, he tenido arquitectos, tuvimos un doctor, pero no llegó a su fin del diplomado. Esos hemos tenido. Entonces, queridos amigos, ¿qué les decía? Aquí estamos bien cerquita en Insurgentes, o en cualquier del campus de Nebraska, o en el campus Colegio ICH allá en Tlalpan 1230, que somos en la Ciudad de México. Busquen la oferta educativa en www.inadec.edu.mx y ahí van a encontrar todo. Maestra querida, de verdad, un gustazo que hoy nos haya acompañado. No, al contrario, un gusto estar con ustedes, muy contenta de aportar algo a mi institución, y bueno, esa es la primera de muchas también. Así espero, eso espero. Va para largo, porque vaya que esos temas, hay mucho de qué hablar, y sabemos también que quienes están por ahí presentes mirándonos, en algún momento nos van a mandar sus cuestionamientos o nos van a preguntar de qué se trata. Vamos próximamente, queridos amigos, por ahí está estamos sembrando una semillita para ver sobre asesorías gratuitas acá por parte de la Universidad de INADEC, porque temas hay muchísimos donde la sociedad civil necesita asesoría, y no siempre se puede, no se tienen los recursos para buscar una asesoría por otro lado, entonces hay mucho que hacer todavía. Claro, la sociedad siempre está generando situaciones de derecho, y siempre va a haber situaciones que a veces sorprenden, ¿no? Y hay que evitar esas sorpresas, esas malas sorpresas, siendo bien conscientes de lo que estamos haciendo, y desde ese momento asesorarnos, acercarnos a algún profesional del derecho para que pues no pongamos en riesgo nuestro patrimonio. Que eso es lo más importante, sobre todo en esta situación que vivimos. Queridos amigos, pues de verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a hablar sobre los títulos de crédito, las consecuencias de las firmas. Creo que nos quedó más que claro, explicado ampliamente por nuestra maestra querida, es la maestra Sonia Alejandra García Beltrán, juez séptimo civil de cuantía menor aquí en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿En dónde está la dirección? En Calzada de la Viga, 1174, Colonia El Triunfo. Ahí estamos, queridos amigos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, agradecemos su presencia. Los esperamos el día de mañana. Tenemos nuestro martes de salud y justicia a las 11 de la mañana. Ya saben que mañana estamos a las 11 con el CEO de Médico Legal, licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, que nos va a traer un tema súper interesante, como siempre, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y de quienes hacemos más que leyes, educando la conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias a ti.